Noticias 670 Venezuela. Amigas, amigos, vamos al tema Venezuela. Estoy leyendo un artículo que habla sobre datos proporcionados por el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, Sendas FVM. Habla del costo de la canasta alimentaria familiar en el mes de abril. Alcanzó la preocupante cifra de $526.27. En Venezuela, el salario mínimo no alcanza para esto. Apenas el salario mínimo, según un informe de mayo, 17 de mayo del Banco Central, es de $6.14, es decir, $6.14. Y la canasta básica, según, repito, el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, es de $526.27. Vamos a tratar de entender cómo los venezolanos afrontan esta realidad, mientras otros dicen que Venezuela se está arreglando. Tenemos en línea a José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX. Colina, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de compartir con todos los oyentes de la nueva poderosa 670M. Yo estaba tratando de sacar números, Colina, y a mí no, me gusta... No cierran esos números. No, qué horror, estaba tratando de sacar números, dice $526.27, según este informe, con el salario mínimo y bonos otorgados por el sector público. Aquí no estamos hablando del sector privado, bonos del sector público. Se llega a cubrir apenas el 14% de los gastos necesarios para alimentar a una familia. Esto hay que revertirlo. ¿Hasta cuándo vamos a estar permitiendo que sigan destruyendo a los venezolanos, Colina? Bueno, básicamente la única forma de revertir eso es logrando la salida del régimen del poder. Es la única manera de poder hacer los cambios pertinentes e implementar una serie de políticas que busquen claramente pues ayudar a los venezolanos. Y esos datos que refleja esta estadística demuestran claramente por qué los venezolanos están protestando. Por supuesto, si tienes un promedio salarial de $6 al mes y la canasta básica mínima para poder alimentarte está rondando los $500, es imposible que los venezolanos tengan la posibilidad de poder alimentarse de la forma correcta. Inclusive, si vamos a extenderlo un poco más y vamos a hacer un análisis mucho más profundo, estamos hablando que fuera de Venezuela hay aproximadamente unos 7 millones de venezolanos que le envían remesas a familiares a sus seres queridos dentro del país. Pero yo dificulto mucho que esos venezolanos puedan enviar un promedio de $500 a $600 al mes hacia sus familiares a Venezuela. O sea que ese aumento de la canasta básica o ese promedio también se le hace inclusive un poco distante y cuesta arriba para los venezolanos que dentro del país están recibiendo remesas por parte de sus familiares fuera de Venezuela. Entonces, la crisis que hay en el país obviamente pues es sumamente grave. Es por eso que todos esos esfuerzos y todas esas maniobras y todas esas patrañas para simular que Venezuela está bien y que se ha arreglado es completamente ineficiente e inexistente, porque la realidad es que hay un grupo muy reducido que se ha beneficiado producto de la cleptocracia, del robo y de la corrupción de los dineros de la nación, mientras que la gran mayoría, y es por eso que estamos viendo esos números, está muriéndose de hambre, la gran mayoría no tiene cómo comer, la gran mayoría está desesperada, y eso es lo que claramente justifica las protestas internamente dentro del país y también el gran éxodo de venezolanos hacia otras latitudes, no importando si tienen que atravesar una selva, si tienen que ir a la frontera con México, con los Estados Unidos, o enfrentar cualquier otra vicisitud, porque ¿quién puede sobrevivir con $6 mensuales cuando la canasta básica pues ronda los $500? Entonces en Venezuela hay hambre, y esto es una muestra muy clara y muy evidente de eso. Crisis más crisis más crisis. José Antonio, te saluda Aarón. Se agrava otro de los temas tan necesarios. Bueno, ni que hablar de la salud, ni que hablar de la educación, de la comida. Los apagones por racionamiento. Estamos entrando en la época más caliente del año y en muchos lugares, prácticamente media Venezuela está completamente a oscuras, no tienen ni para cocinar lo poco que tienen, ¿no? Bueno, sí, la crisis eléctrica pues es algo que se ha mantenido de manera sistemática y que ha venido aumentando en los últimos 10 años en Venezuela, y esto también es producto pues de la corrupción, todo el dinero que debían haberse gastado
en mantenimiento, en mejoras, en compras de equipos nuevos, se lo robaron por completo. De hecho, hay un caso muy famoso que es el caso Derwit, de unos individuos que se robaron más de 1.200 millones de dólares para la compra de plantas eléctricas. La mayoría de ellos está viviendo fuera del país como reyes, mientras Venezuela pues sufre estos apagones. Y lo que hemos estado viendo es que estos apagones ni siquiera están dentro de un plan ni de un sistema de racionamiento, simplemente ocurren, y en zonas tan calurosas como Maracaibo, por ejemplo, pueden haber apagones de más de 10 horas en una zona pues que básicamente la temperatura llega a los 30 grados, y ahí la gente pues sufre las consecuencias, se le dañan los equipos electrodomésticos, hay un calor infernal, esto puede afectar inclusive contra la salud de las personas, no pueden descansar, o sea, afecta una cantidad de cosas importantes. ¿Y esto a qué se debe? No se debe a la corrupción que ha habido en Venezuela, la ineficiencia. Por cierto, el ministro de la Electricidad en Venezuela en este momento es un general en jefe de la Guardia Nacional llamado Néstor Reverol, por cierto, ficha de Tarek El Aissami, que no ha caído en desgracia todavía y que no puede dar una explicación ni siquiera adecuada, ni siquiera puede hacer absolutamente nada para corregir el problema, porque la realidad es que se robaron toda la plata. Estamos hablando que más de 13 o 14 estados están siendo afectados diariamente por apagones que pueden inclusive llegar hasta más de 10 horas, y eso afecta a la población. Todo apunta dentro del país a que se desmorona, a que se desvanece, se destruye, y quien sufre de ese desmoronamiento y quien sufre de las consecuencias de esa ineficiencia es el venezolano de a pie, que es el que pasa calor, que es el que se le dañan los equipos, que es el que se le daña la poca comida que tiene, porque los grandes corruptos, te aseguro, y los del régimen tienen plantas eléctricas en sus casas, la mayoría de sus familiares viven fuera del país, mientras que el venezolano de a pie pues sufre las consecuencias. Y esto es una clara evidencia pues de la destrucción sistemática del sistema y de la corrupción que reina en el país. Colina, pero vamos a estar claros. El 5 de junio comienzan las inscripciones para los candidatos a las primarias por parte de la oposición política, que ellos siguen con una agenda completamente divorciados de la realidad. De hecho, hay una encuesta donde muestra que más del 83, creo que es el 83 u 84% de los venezolanos encuestados no están preocupados por una situación o por una solución política, sino una solución económica, es decir, que le arreglen el presupuesto de la familia, Colina. Bueno, claro, pero es que eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir ni con una elección primaria, ni va a ocurrir tampoco porque estos candidatos hagan una cantidad de promesas. El responsable de esto es el régimen, es un régimen criminal, es un régimen que se está manteniendo en el poder por el uso de la fuerza, por el uso de la trampa, por el uso de la extorsión, por el uso abusivo de las instituciones en contra de la población venezolana, y un régimen criminal que si se logra una salida pacífica va a ser incriminado y va a ser juzgado, pues no va a facilitar su salida. Entonces, por supuesto que los venezolanos no están pendientes de eso, lo que están buscando es que le solucionen el problema. Lo que no se ha entendido todavía aquí, de una forma clara y categórica, es que la única forma de que todo eso que estamos describiendo, que parece un cuento de terror y una pesadilla, cambie, es que Nicolás Maduro salga del poder. Pero Nicolás Maduro no va a salir por una elección. Nicolás Maduro tiene que salir por una acción mucho más contundente, y lamentablemente los candidatos o los precandidatos que van a participar en las primarias, casi que en un 90% lo que le están haciendo es el juego al régimen. De hecho, tú revisas las declaraciones de los precandidatos y ¿qué hablan? ¿De qué habla el conde del Guácharo? Bueno, que no va a enjuiciar a nadie y que no perseguiría a Diosdado Cabello porque eso sería una cacería de brujas. ¿De qué habla Antonio de Carli, un candidato de una cosa que se llama Asociación del Lápiz en Venezuela? Que si él llegara a ser el presidente de Venezuela, pues ratificaría a Paladino López como ministro de la Defensa, que es un delincuente y un corrupto. ¿De qué habla Enrique Capriles? Habla pues de que hay que buscar la manera de entenderse con el chavismo para normalizar la situación. Entonces, ahí nadie está hablando de cómo van a hacer para mejorar económicamente el país, cómo van a hacer para derrotar un régimen que les va a hacer trampa y que no les va a permitir que haya unas elecciones libres. No hablan de la libertad de los presos políticos. O sea, los precandidatos no están hablando de los problemas que tienen los venezolanos, y es por eso que a la gente no le importa, porque la gente necesita que le resuelvan el problema. La gente necesita que esa gente que está ganando $6 le aumente eso a $500 para que puedan vivir en Venezuela tranquilamente y no tienen que salir fuera del país. Entonces hay una completa desconexión por parte de los individuos que hacen política en el país con la realidad de los venezolanos, y eso es lo que está evidenciando pues la falta de interés por unas elecciones primarias y por una supuesta elección presidencial que no nos va a llevar a ningún lado. Lo que va a llevar es a ratificar a Maduro y a legitimarlo ante una comunidad internacional que hasta el momento
pues mantiene algún tipo de sanciones en contra de él. José Antonio, es como entrar en un círculo vicioso, ¿no? Cada vez que se acercan las fechas para elecciones o votaciones, como lamentablemente ocurre en Venezuela, pero hay un tema sumamente importante y tiene que ver con una denuncia que hizo el Centro de Justicia y Paz, la CEPAZ, que justamente difundieron ayer. Dice que en Venezuela tuvieron lugar durante todo el año 2022 523 casos de persecución y criminalización contra trabajadores de los medios de comunicación. Una cuestión sistemática, obviamente callar a los periodistas, a quienes quieren decir la verdad o por lo menos sacar a la luz temas que están viviendo Venezuela de una forma tan dramática, ¿no?, los últimos años. Sí, bueno, hay que destacar que esa cifra es alarmante. Sin embargo, no refleja pues todos los casos, porque hay que entender que en un estado policial como Venezuela la gente pues tiene mucho temor de denunciar, pero sin embargo, de esos 500 y tantos casos que ha denunciado este instituto, casi que el 46% obedece a periodistas y miembros de los medios de comunicación que han sido altamente perseguidos. Después vienen los miembros de los sindicatos o algún tipo de activismo político y posteriormente los que han trabajado en defensa de los derechos humanos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir que el régimen de Maduro, tratando de mantener esa aparente normalidad que hace, trata de aniquilar, anular, neutralizar todo aquello que realmente representa pues una visión completamente distinta a lo que ellos han querido vender. ¿Y quiénes son esos? Los periodistas, que son los que comunican, a quienes han perseguido sistemáticamente en los últimos 20 años de una manera grotesca y feroz. Muchos de ellos han tenido que ir al exilio, otros han tenido que dedicarse a otras actividades y otros han tenido que aplicarse la ley Mordaza. Los activistas de derechos humanos y los trabajadores que están protestando, ¿por qué? Porque esa es la forma como el régimen tiene de tratar de aparentar de que existe una aparente normalidad que no es real. Entonces, estos números claramente dejan en evidencia pues que el régimen tirano no ha cambiado en nada, que el régimen tirano sigue violando los derechos de los venezolanos, sigue violando la Constitución y que lo que quiere de una manera muy directa es mantenerse en el poder para seguir robando, para seguir utilizando los recursos del Estado a su antojo y para seguir maltratando a una población que desesperadamente busca una salida. El régimen de Maduro es una tiranía y las tiranías salen por la fuerza. Colina, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, que tengan muy buenos días. Era José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX. Estaba en Noticias 670.